prometido es deuda, ya lo habíamos anunciado en las redes sociales, diario aquí en la televisión, después de todos los líos que se armaron con el alcalde, lo que él habló, con todo lo que se dijo, entonces el otro y Ayala, ahora tenemos un momentico más de paz. Y está entonces Guillermo Moreno con nosotros. Don Guillermo, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le gusta que le digan? Guillermo. Guillermo. Sí. En sus asuntos sociales, en su casa, ¿cómo le dicen? Bueno, en mi casa me dicen Guillo. ¿Le dicen? Sobre todo mis hermanas. ¿Cómo le dicen? Guillo. Guillo. Ese es el nombre de como me llama mi madre y me llaman mis hermanas. Yo tengo 5 hermanas y un hermano, somos 7. Y entonces en ese ambiente me dicen así. Pero mi hermano no podía decir, porque es el más pequeño, no podía decir Guillermo y decía Gigi. Y durante toda su vida me dijo siempre Gigi. Ok, y de Gigi entonces le fue hasta que llegó a Guille. No, todavía me dice Gigi, sí. Se quedó con Gigi. Y hay un sobrino que lo oía a él decirme Gigi y me dice Gigi. Son las 2 personas que me dicen Gigi. ¿Y le gusta que le digan así? Sí, porque es de mucho cariño, mucho afecto, pero es en el ambiente muy, muy familiar. Ya en el otro, en el ambiente social, me dicen Guillermo. ¿Y en su casa cómo está formada Guillermo. La casa suya? Bueno, el hogar suyo. Mi esposa y 2 hijos varones. Pequeño, grande. No, ya el menor cumple, ya tiene 27 años y el mayor tiene 32 años. ¿Tú tienes nieto ya? Tengo un nieto de mi hijo mayor. ¿Y qué edad tiene el nieto? Tiene un mes y... Digo, un año y 3 meses. ¿Le dice abuelo? No, todavía no, porque vive fuera del país y entonces todavía no hemos tenido ese contacto tan estrecho, pero se quiere igual, porque ahora con el internet y con los celulares, cada cosa que va haciendo uno lo va viendo. Sí, y va conociendo, y entonces hoy comió, hoy jugó, hoy fue al colegio, hoy regresó, está enfermito, está saludable. Es como si estuviera en la casa de uno. ¿Y el hijo suyo mayor vive fuera del país? Sí, vive en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿No le gustó el país? No, lo que pasa es que él se especializó en Derecho Internacional, después de eso hizo una maestría en Derecho norteamericano, estudió en una universidad norteamericana y entonces casó con una dominicana, residen allá, ella está ahora completando su maestría y entonces, digamos, por esa razón están viviendo en Estados Unidos. ¿Y su esposa es abogada también? Sí, abogada. ¿Y el otro hijo que también es abogado? También abogado. ¿Son abogados porque... ¿Por qué son abogados? Bueno, debo decirle que son abogados a pesar mío, porque yo no quería que fueran abogados. Me hubiese gustado que hubieran estudiado otra cosa, porque en una casa donde ya el esposo y la esposa, los padres somos abogados, y encima de eso los hijos abogados, como usted entenderá... Ahí no se puede... ¿Cómo se vive en una casa así? Bueno, si supiera que se vive todo el mundo por las reglas, porque todo el mundo le exige al otro, y entonces todo el mundo sabe argumentar y exigir. Entonces, tiene ese lado bueno. Y entonces no es posible que uno engatuce al otro. O sea que, pero me hubiese gustado que estudiaran otra cosa, pero al principio, Abel, por ejemplo, iba a estudiar otra carrera y finalmente eligió Derecho. Y yo me sorprendí cuando me dijo no. Le había gustado la psicología y después dijo no, realmente lo que me gusta es el Derecho y terminó siendo abogado. El más pequeño, desde el bachillerato, tenía definido que quería ser abogado. Y entonces ya eso no hubo en ese sentido esa otra posibilidad. Y en una reunión familiar de ustedes, un 24, un 31 de diciembre, ¿qué se habla? Porque no, de todo menos de derecho. ¿Y se puede? Sí, claro, hablamos, nosotros somos muy familiares. Normalmente nosotros nos reunimos, no solamente la familia modular nuestra, sino que siempre nos reunimos con la familia de Aura y con mi familia. Y hacemos reuniones amplias. Y entonces ahí van, como somos 7 hermanos, Aura, digamos, juntos, son 4 hermanos. Entonces están los sobrinos, los nietos, los esposos de mis hermanas,
primos, es decir, que es un ambiente muy agradable. Y entonces nos ponemos al día, porque como ya la vida se ha puesto, que uno no se ve todos los días, sí. Entonces ahí repasamos, lo hacemos así 2 o 3 veces al año. El día del cumpleaños de mi madre, por ejemplo, siempre nos reunimos, el día de las madres, el día del cumpleaños de mi padre, y también en Nochebuena. ¿Está establecido? Sí, pero está establecido cero política. No establecido. Porque no hay, en mi familia no hay una adversión a que hablemos temas sociales. Lo que único es que en esa ocasión uno habla tanto que cae ahí, que entonces ya en esa ocasión uno se ocupa de otras cosas que uno no se ocupa cotidianamente. No sé si uno se entera de los asuntos de la familia y habla de otras cosas, pero no es que esté prohibida. Y muchas veces, si por ejemplo algunas veces que la reunión o el encuentro hace que nosotros vayamos 2 o 3 días, entonces hay momentos en que repasamos temas políticos, pero normalmente hablamos de cosas familiares. ¿Y su padre dónde usted se crió? En Santiago. Mi padre fue un funcionario público del Ayuntamiento de Santiago, mi madre fue maestra durante toda su vida y vivíamos en Santiago y ahí me desarrollé. ¿Buena? No, digamos clase media. ¿Y por qué usted estudió Derecho? Bueno, realmente no fue mi carrera original, no fue mi primera vocación. Mi primera vocación fue estudiar, me gustaba mucho la historia y quería estudiar historia porque me hubiese gustado ser historiador. Pero resulta que en la Ucamaima, que fue donde estudié, lo que existía era historia con concentración, se estudiaba pedagogía con concentración en historia. Y aunque la comencé, pero me di cuenta que no me satisfacía, porque era más de profesor que de historiador. Y entonces una cosa llevó a la otra y terminé estudiando Derecho. Me pareció que era la más afín a mis inquietudes sociales. Y entonces terminé estudiando Derecho. ¿Y en la política, cuándo usted empieza con el gustico de la política? Bueno, realmente es muy difícil saber cuándo empezó, porque por lo menos en mi generación, yo viví una parte importante de los 12 años del doctor Balaguer. Y cuando yo estaba en el bachillerato, gobernaba el doctor Balaguer. Y por lo menos los últimos años. Y durante esos 12 años, los jóvenes pasábamos al compromiso político y al compromiso social como algo natural. Yo estudié, por ejemplo, en el Colegio La Salle de Santiago. Y yo recuerdo que en primero bachillerato veíamos lejano la lucha política, pero, por ejemplo, con cierta frecuencia, cuando había movilizaciones, iban los estudiantes del UFE al Colegio La Salle y se introducían en el Colegio La Salle y nos involucraban. Entonces yo, que no estaba involucrado en política ni tenía contactos, comencé a despertar. Y para no cansarle el cuento, yo recuerdo que finalmente terminamos incluso en La Salle hasta haciendo huelga de hambre. O sea que llegamos pidiendo que... no, en ese caso creo que era por los presos políticos. Entonces sí, en ese periodo. O sea, creo que finalmente hicimos una huelga de hambre. Es decir, imagínense, y eso no era yo en particular. Sí. Había mucha gente, fue en una iglesia del propio colegio y terminábamos todos involucrados. Por ejemplo, recuerdo que existía la poesía coreada, entonces uno hacía obras y todas de contenido social. Cuando usted dice hacía, ¿qué usted hacía? ¿Escribía? ¿Trataba de actuar? No, yo escribía, básicamente. Tenía, digamos, algunas actitudes para la escritura, sobre todo de poesía, tenía mucho... ¿Canción no? No, más bien poesía. Y además de eso, porque no sabía música, entonces no tenía actitudes para las canciones.
pero sí para la poesía y para la literatura. Fui durante mi bachillerato muy apasionado de ambas cosas. Y entonces todo lo escribía y lo dirigía un poco a la protesta, porque era lo que estaba en el ambiente. Por eso le digo que uno no sabe cuándo empezó el compromiso político. Y así pasamos de ahí, cuando fui a la universidad, organizamos un movimiento estudiantil en la Ucamaima, ya por reivindicaciones estudiantiles. Y luego... ¿Lo aceptaban los padres suyos? No, era escondido. Bueno, ellos sabían que yo era una persona que iba asumiendo un compromiso. Siempre me hacían advertencias, siempre, sobre todo mi madre, me tendía a sobreproteger. Yo soy el primer hijo y el primer hijo varón. Después de mí hay 5 hembras. Entonces había mucha sobreprotección. Sí. Y entonces sí llegaba de noche, muy tarde, porque eran tiempos en los cuales había determinado grado de inseguridad por razones políticas. Y uno está involucrado en esas cosas. Entonces ya en la universidad también fueron tiempos un poco convulsos, porque en ese tiempo se organizaron varias actividades cada vez que había un aumento de crédito en Ucamaima. Entonces organizamos un movimiento estudiantil que levantó varias reivindicaciones y así fuimos pasando. Pero digamos que fue un tipo de participación, de compromiso político de ese tipo, que eran en función de causas nacionales, y la lucha por la libertad, por la democracia, después la lucha por la reforma judicial, por la reforma política. Todas esas fueron cuestiones que nos tocaron. Y bueno, y de ahí nace entonces... De ahí yo pienso que nació una cierta actitud política, que luego, tal vez lo que produjo el giro fue después que salí de la Procuraduría Fiscal. Yo fui a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional como un ciudadano y un abogado interesado en contribuir con el adesentamiento de esa función y del Ministerio Público, y hacer respetar la ley, que eran valores y son valores por los cuales nosotros hemos luchado y en los que siempre creemos: el imperio de la ley, el fortalecimiento institucional. Y entonces tuve el gran choque con el poder, porque cada vez que abría un expediente donde aparecían los corruptos de denuncias que yo recibía, el poder quería limitarme, que finalmente me destituyó. Pero usted pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana. No. Yo nunca fui miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el puesto suyo se llega a través de la política. No, yo en el caso mío, debo decirle que yo era un abogado en ejercicio, tenía alguna experiencia acumulada en el Ministerio Público, había sido ayudante fiscal en el pasado, hace unos años, había participado en muchas actividades y movimientos por la reforma del Ministerio Público, de la justicia, no propiamente política. Y entonces a mi casa, cuando eligen al doctor Leonel Fernández, a mi casa fue un amigo común y me comunicó que él le había propuesto al presidente que yo era la persona más indicada para ser procurador fiscal. El presidente al principio le dijo incluso que tenía otra persona para esa función, que era miembro del comité central de su partido, pero él le insistió en que esa persona podía ser miembro del comité central, pero no iba a poder manejar la fiscalía del distrito, que se requería una persona con X condiciones, que él consideraba que yo tenía alguna de ellas. Y entonces el presidente le dijo que sí, y cuando él me lo comunicó, que yo no lo sabía, me sorprendió y dije: yo no puedo tomar una decisión así a las 8 de la noche que tú me lo estás planteando. Porque además eso cambia mi vida. Yo tengo una oficina de abogados, tengo clientes, no puedo, y yo no voy a ejercer siendo fiscal. Y entonces yo necesito 48 horas para pensarlo y para hablarlo con mi familia, porque esta es una decisión que no solo me implica a mí,